Bueno, ya regresamos, don Víctor, regresamos y tenemos por aquí en videollamada, pues bueno, a Guillermo Torres, es un analista político desde México. Buenas tardes, don Guillermo. Muy buenas tardes, Marcos. Saludos a Víctor y a todos los demás. Gracias, mi estimado Guillermo, un abrazo desde la ciudad de Durango. ¿Cómo, cómo se ha visto, Guillermo, la realidad durante esta pandemia, la realidad económica, la realidad social y el comportamiento del presidente de la República ante todos los hechos que se han registrado desde este mes de febrero, marzo y abril? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los estás analizando, mi estimado Guillermo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Saludos a los amigos de Durango. Y bueno, pues efectivamente, el tema del presidente es un tema bastante particular, porque el presidente lo que le gusta hacer es abrir frentes. Cuando él se ve acorralado por la realidad, por la situación que está viviendo, él acostumbra de repente echarse en conflicto con algún otro actor. Lo ha hecho con los medios de comunicación, con la prensa, lo hizo con los médicos, lo ha hecho con los opositores. Digamos, es una estrategia que hace el presidente. ¿Y por qué lo hace? Porque ahorita tú mencionabas la realidad económica y la realidad social. Pues en realidad económica es muy claro. Los datos se muestran que estamos perdiendo más de 700,000 empleos en el primer trimestre del 2020. Todavía no tenemos todavía los datos que se otorgan por parte del INEGI para saber exactamente cómo va a acabar el mes de abril y mayo, pero ya tenemos un dato, un dato triste. Segundo, pues el crecimiento del país, ya todos los pronósticos dicen que va a ser negativo, y algunos pelean entre que si será menos 10% o menos 6%, pero de que vamos a ir en un proceso de recesión terrible para el país es ya una realidad y lo vemos en el bolsillo de muchos mexicanos. Y la realidad social, ¿cuál es? Que hay miedo por parte de la gente siente miedo por lo que está viviendo hoy en día con el tema del COVID-19, siente miedo porque dice no voy a tener fuentes de trabajo, no voy a tener con qué sostener a mi familia, y también porque no tiene de alguna manera los elementos necesarios para sentir esperanza. Eso es algo que hay que anotar en estos tiempos tan complicados que se están dando. Entonces, en resumen, vemos un presidente que actúa a su estilo. Es importante recordar que es más político que otra cosa, es decir, la economía no es su fuerte, el tema internacional no es su fuerte, el tema de seguridad no es su fuerte. Entonces, el presidente, ¿qué tiene que hacer? Hacer política. Pero en política es hecho conflicto, hecho enemigos a los que de alguna manera vayan en contra de su proyecto de nación, en contra del proyecto de la cuarta T. Digamos que eso sería lo fino. Y en esa realidad, efectivamente, hay dos datos que también pegan durísimo. El tema de la inseguridad, el peor trimestre desde que se hace contabilidad en el tema de seguridad. Estamos teniendo cifras de homicidios dolosos inimaginables con todo el COVID-19. Y el otro tema que afecta también terriblemente es lo que tiene que ver con el potencial del país en materia económica. El precio de barril de petróleo, pues por toda la crisis económica internacional en la materia, pues ya vimos los resultados. Vemos que no hay inversiones, no hay interés de invertir y menos con las actitudes del presidente y de su gobierno. Y a eso se junta un tema de incompetencia, eso es lo más grave, porque podríamos decir, bueno, esa crisis del COVID es una crisis que no es producto, digamos, de la cuarta T, pero sí puedes tú un poco moldearla. Digamos que el presidente, en lugar de darle eh, una, un aterrizaje para beneficiar al país, no, lo que hace es lo que dijo su frase, nos cayó como anillo al dedo, le cayó como anillo al dedo a su proyecto político. ¿Por qué? Porque tiene más claims electorales, tiene más posibilidades de alguna manera acomodar su futuro político utilizando una desgracia como es la que estamos viviendo hoy en día. Guillermo Torres, es que el Coneval proyecta para fin de año 10 millones de nuevos pobres. El tema está, no estará cayendo Andrés Manuel López Obrador
en su misma trampa porque está generando más pobreza, resultado del nulo apoyo a las empresas, el quiebre de empresas, el quiebre masivo de empresas, mi estimado Guillermo, se va a traducir en menos captación de impuestos, menos ingresos. Si se calcula que de aquí a fin de año dejen de recaudarse más de 700,000 millones de pesos en impuestos porque no va a haber ya quien pague impuestos. Y entonces el próximo año el presidente va a tener problemas para sostener sus programas sociales. Guillermo, no sé si coincidas con esta hipótesis. Pues sí, es cierto, si no traes dinero a las arcas de la nación, pues difícilmente vas a poder proyectar pues tu dimensión política, que es un poco la apuesta del presidente. Los datos, la verdad es que son datos duros, en el sentido de que vimos en las últimas décadas cómo en México la pobreza extrema de alguna manera se fue reduciendo un poco más y con este momento que estamos viviendo en el que vamos a regresar a cifras de pobreza que sufrimos en este país durante mucho tiempo a causa de las malas decisiones en materia económica que tomaron algunos de los presidentes de este país y algunos de las administraciones. Entonces, claro que será complicado para el presidente y tendrá que hacer de alguna manera acciones de ingenio político para querer mantener esa dinámica. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente? Utilizar el miedo, que es una estrategia que utilizan los gobiernos autoritarios y sería la más peligrosa, es decir, inyectarle a la gente un miedo extra, por ejemplo, persecución, el tema de recaudación de impuestos, el que no paga impuestos, me lo voy a llevar a la cárcel, lo voy a castigar. También puedo hacer acciones que tengan que ver con, de alguna manera, orillar a que el Estado mexicano se encargue de la administración de algunas empresas como se vivió en el pasado. Es decir, podemos ver que el presidente se orilla a hacer algunas de las tantas políticas económicas que fracasaron hace unas décadas en este país. Y aunque el presidente sabemos que es muy crítico, a final de cuentas, el modelo neoliberal es parte de su discurso, de su narrativa. Sabemos que el presidente le tiene siempre que echar la culpa a alguien. El tener siempre un enemigo es una constante, porque eso también lo hace fuerte con su público. Vamos a ver qué tanto ingenio tiene el presidente para atender situaciones que no tiene el control o que su control puede ser de forma indirecta. ¿Y a qué me refiero? Al tema que ya dije hace rato, la inseguridad. Es un tema que si el presidente no pone un control, híjole, ahí sí nos vamos a verlas muy negras en este país. Ahorita la agenda mediática está con el tema COVID y cómo está lacerando a la economía de México, pero hacerte dos preguntas principalmente en ese sentido. Con este nuevo decreto que ya entró en vigor y que el Ejército Nacional estaría realizando acciones de la policía, prácticamente de la Guardia Nacional, ¿estarías viendo tú desde el aspecto analítico que nos estamos ahora sí que militarizando como tanto esos agentes morenistas en años pasados pregonaban y criticaban a gobiernos, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de decir de que se va a militarizar el país? Ahorita se está militarizando. Podemos ir a un estado, por ejemplo, tipo Venezuela. Y otra pregunta, ¿qué salida le puedes ver tú en el aspecto económico para que México salga por fin en próximos meses de esta crisis, de esta otra pandemia que es la pandemia económica? ¿Puede ser el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá una salida para fortalecerse en la economía? Sí, bueno, respondiendo al primer caso, el caso del tema del ejército, es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque eso no nos debe de caer como algo sorpresivo. Cuando se hicieron las negociaciones para aprobar la creación de la Guardia Nacional, se sabía perfectamente que había la posibilidad de que el ejército cumpliera estas funciones hasta acabar el gobierno para que ya la Guardia Nacional empezara a operar ya con todas sus funciones. Incluso recordemos cómo fue parte de la negociación política que tuvo que hacer Ricardo Monreal con la bancada del PRI, con Osorio Chong en el Senado para que se pudiera aprobar. Recordemos que en un principio había un rechazo a la iniciativa en el Senado y que tuvo que haber ciertos juegos políticos.
Y uno de esos juegos políticos era la intención que tenía el presidente, primero que la Guardia Nacional fuera totalmente una guardia totalmente civil, que no tuviera dependencias de las Fuerzas Armadas. La verdad es que las negociaciones obligaron a que así pasara, pero también hay una realidad que al presidente le está llegando de forma directa. Las Fuerzas Armadas le han cumplido a este presidente en varias de las cosas que le ha encargado. Y esto se los puedo comentar con la seguridad. En las reuniones de gabinete se ha hablado mucho acerca de este tema y el presidente está contento de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, está contento de que el ejército sí da la cara, sí pone el cuerpo. Y es interesante porque efectivamente hay un cambio en el discurso. Morena y López Obrador era un crítico del ejército a las calles. Él decía, el ejército tiene que irse a los cuarteles. La verdad es que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de hacer muchísimas cosas y más que una militarización, esto lo hace porque está obligado por los tiempos en los que estamos viviendo. Ya se dio cuenta que no se puede solo y que la Guardia Nacional no tuvo el éxito que él esperaba. ¿Cómo te puedes dar cuenta en el éxito? En el reclutamiento del personal. El reclutamiento se esperaban casi 800,000 efectivos y las cifras que había dado la autoridad hace poco es que no llegaban ni a 200,000. Es decir, no se cumplió con las expectativas, por eso tuvo que agarrar a la Policía Federal Preventiva y transformarla en algún sentido en la Guardia Nacional. Entonces, digamos que es la acumulación de una serie de acciones y de compromisos que se tuvieron que hacer y que se tienen que de alguna manera ir cumpliendo para el desarrollo de que esto se mejore. En el tema económico, México es el único país que no ha hecho un apoyo a las empresas. El presidente ha sido muy claro de que no va a dar apoyo económico a las empresas, sí a los changarros, a los negocios en pequeño. ¿Qué es lo que tendría que darse? Sí, una fuerte inyección a la iniciativa privada, no solamente a los pequeños, sino a los medianos y también a algunos de los grandes. Quiera o no, vivimos bajo un modelo que así funciona. Entonces tendría el presidente que inyectar eso e inyectar más fuentes, posibilidades de inversión, motivar a los que realmente les gusta meterse al tema de generar empleos, de generar dinámica de ganancia económica para un país. Y ahí el presidente tiene que ser más accesible a lo que él mismo es enemigo. Ahí tiene un grave problema que tendríamos que ver cómo va enfrentando. Y no solamente tendría el presidente la oportunidad en el tratado comercial. Recordemos que el tratado comercial es una promesa de Donald Trump a su electorado. Él prácticamente lo que hizo fue romper el TLC, lo que se firmó en la década de los 90, en la época de Salinas de Gortari, por cierto, y ahora vemos cómo este nuevo tratado, pues México no sale muy bien librado. Hay algunos puntos en donde se le pega a la economía mexicana, pero a pesar de esos detalles, a pesar de las letras chiquitas del tratado, pues sí, puede ser un salvavidas importante para México si se llega al cumplimiento y a los acuerdos que tiene el tratado, tanto que da ciertos beneficios o prioridades para la industria mexicana, como también sobre la compra que puede hacer los Estados Unidos sobre ciertos productos mexicanos. Por otra parte, estimado Guillermo, tu opinión sobre el golpe que le da a Morena, a Andrés Manuel López Obrador y el mismo gobernador de Baja California, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el caso Bonilla. Pues mira, la verdad es que es un tema importante que llama la atención porque, a ver, para recordar, la ley Bonilla es esta famosa ley que hace que el gobernador tenga una ampliación de su mandato de 2 a 5 años. De origen, originalmente, digámoslo así, estaba contemplado un gobierno de 5 años y después la decisión del tribunal es que se hiciera elección concurrente y terminar en el tema de los 2 años. Bonilla aprovechó la situación, manipuló al Congreso como gobernador electo y cambia la constitución local para que pueda durar 5 años. La verdad es que ese movimiento es un movimiento, hay que decirlo, muy tosco, demasiado, yo diría, demasiado hostil en la política de hoy, el siglo XXI. Entonces, eso de antemano, pues ya no era un antecedente que, digamos, iba a ser muy positivo para el Poder Judicial. Y hay que decirlo, empezó a darse un abandono poco a poco, de manera gradual,
del gobierno federal en la administración de Bonilla. ¿Recuerdan ustedes aquel video que se filtró donde la secretaria de Gobernación, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, prácticamente decía que era válido los 5 años de Bonilla? ¿Y cómo ahora guarda silencio? ¿Y por qué guarda silencio? Porque la verdad es que era muy difícil de manejar el tema de que fuera constitucional este movimiento tan tosco de la ampliación del gobierno a 5 años. Era indefendible y la Suprema Corte de Justicia, la verdad es que dio muestras de ser todavía autónomo. Y eso es una noticia positiva. Yo diría positiva en los tiempos que estamos viviendo actualmente, como lo que pasó la semana anterior cuando la oposición se juntó, evitó el quórum para convocar a un periodo extraordinario de sesiones y aprobar esta iniciativa del presidente para manejar el presupuesto a su modo. La verdad es que son dos acciones, digamos, desde el punto de vista jurídico-político, que han sido golpes directos a la 4T. Y yo creo que el propio presidente se dio cuenta que la situación ya era complicada, era difícil, y por eso no se metió a defender. Que habría que anotar algo, mi estimado Marcos, Víctor, y es que este gobierno, el gobierno de López Obrador, no se mete a las grillas locales. El presidente le gusta manejar el tema nacional, y usted no lo podrá negar, pero hay muchas cosas que hace de repente Morena, por ejemplo, en Durango, que no necesariamente tienen la venia del presidente. Y eso pasa en cada estado. Entonces, nos habla de que el presidente no le gusta meterse a lo local. Y yo tengo varias teorías de por qué no se mete en lo local. La principal es porque prefiere que no distraerse en grillas chicharroneras, en infiernitos, y mejor dedicarse a explotar la grilla nacional de la cual él tiene mayor dominio en esos momentos por el cargo que ocupa. Agradecemos mucho tu generosidad, Gracias. mi estimado Guillermo. Ojalá y la próxima semana tengamos la oportunidad de hacer una evaluación de lo que sucede en nuestro país en el marco de esta crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando. Con mucho gusto, será un honor. Gracias. Guillermo, un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, buenas tardes. Pues bien, bueno. Pues así están las